principalmente. Hay algunas malformaciones bajas, por ejemplo, atresia de esófago, se puede suponer que tenemos se puede hacer el diagnóstico prenatal si tuviéramos una fístula. Si ese tipo de patología no tiene fístula, entonces no se va a poder hacer el diagnóstico. Nada más lo vamos a sospechar o tenemos que vigilar a ese niño cuando nazca si tenemos polidramnios. Pero las patologías aquí van a ser, por ejemplo, una atresia intestinal a lo mejor va a ser un poco alta, va a ser un poco más sugestiva de hacer el diagnóstico. Una atresia baja de colon va a ser más difícil hacerle el diagnóstico. Una malformación anorrectal todavía va a ser más difícil hacer el diagnóstico prenatal. Las que se pueden hacer un poco más fácil el diagnóstico sería malformaciones de la pared abdominal, una gastrosquisis, un onfalocele, que pues son más evidentes y así se podría tener el diagnóstico prenatal incluso para planear el nacimiento de ese bebé. Vamos a empezar con la atresia de esófago. Pues como su nombre lo dice, pues hay una falta de continuidad del esófago para al estómago. Puede haber fístulas con la tráquea, ya sea superiores o por la porción inferior. Tiene una incidencia de un caso por cada 3,000 recién nacidos. Hay un predominio por el género masculino. Y la mortalidad, o lo que nos va a definir qué tan buen pronóstico tiene ese niño, va a ser el peso al nacimiento. Un niño que tiene peso bajo al nacer, pues va a tener mayor riesgo de comorbilidades. Si está asociada a algunas otras malformaciones, anomalías, pues las comorbilidades van a ir incrementando y el riesgo de que ese niño se complique, pues van a ser mayores. Y estos niños tienen mucho riesgo a presentar cardiopatías congénitas, incluso para que el cirujano pueda entrar a realizar la corrección, tiene que haber una valoración de cardiología para ver el arco aórtico hacia dónde se formó, porque puede ser que se haya formado hacia el lado derecho. Entonces el cirujano tiene que entrar, su abordaje va a ser por el hemitórax izquierdo. Si el arco aórtico se formó bien hacia el lado izquierdo, su abordaje va a ser del lado derecho. ¿Sí? Entonces, las malformaciones también van a definir cómo va a actuar el cirujano pediatra a la hora de iniciar de hacer la corrección. Puede estar asociada a varias malformaciones. Una es la secuencia Bacter, que es asociada a malformaciones vertebrales. Bueno, este es un acrónimo de las malformaciones que están asociadas. V de malformaciones vertebrales, A de malformaciones anorrectales, C de malformaciones cardíacas, T de fístulas traqueosofágicas, E de atresia de esófago, R de malformaciones renales y la L serían de malformaciones en las extremidades o radiales. Hay que ver si tiene esa secuencia, si tiene esas malformaciones. Siempre que tengamos un niño con malformaciones de atresia de esófago, estamos obligados a buscar este síndrome. Puede estar asociado a hidrocefalia en un 5 a 7%, alteraciones en la línea media, como el labio paladar hendido, atresia de Coanas, obstrucción, aparte que tenga una obstrucción duodenal, estenosis de píloro o que esté asociado a una malrotación intestinal en el 0.5 a 1% de los casos. Y los niños con cromosomapatías tienen mayor riesgo de presentar este tipo de malformaciones, principalmente, bueno, los que sobreviven y los que se pueden tratar, que es la trisomía 21, están asociados a estas malformaciones de atresia de esófago, en el 4% de los casos. Hay una clasificación, hay 5 tipos de atresia de esófago. Esto va a depender de dónde está localizada la fístula. La más frecuente es el tipo 3, que es una atresia esofágica con fístula distal. O sea, nosotros vamos a tener los dos cabos, se van a formar tanto el cabo proximal como el cabo distal. Y puede haber comunicación con la tráquea o puede haber fístulas. Si es, por ejemplo, tipo 1, no va a haber fístulas. Vamos a tener el cabo proximal y el cabo distal y no va a haber comunicación con la tráquea. Entonces, en ese niño, ¿qué vamos a tener? Va a ser un niño que no va a tener aire en el estómago porque no va a haber paso de aire o sea, está interrumpida la comunicación y no hay una fístula con la tráquea para que pudiera entrar. Entonces, un niño que si nosotros le tomamos la radiografía inicial, no vamos a ver el aire.
únicamente en la parte proximal, donde está el esófago, hasta donde llega el esófago, pero no va a haber nada de aire en estómago porque no hubo paso. El tipo 2 es en el que tenemos una fístula en el cabo proximal. Entonces, este niño va a ser igual. Vamos a tener la parte proximal del esófago ciego, pero la fístula, aquí vamos a tener una fístula que va a estar comunicada con la tráquea. Entonces, ¿qué va a pasar con estos niños? No hay una comunicación con el estómago. Entonces, tampoco va a haber aire en el estómago. Nosotros vamos a tomar la radiografía y no va a haber aire, porque no hay paso, nada. Pero no va a pasar aire porque no hay una comunicación. Pero ¿qué va a pasar con estos niños? Si nosotros hacemos un estudio de medio de contraste, a la hora de que nosotros ponemos el medio de contraste en el esófago, va a haber paso a la tráquea. Entonces también puede haber que se nos dibujen nuestra tráquea o que se nos dibujen los pulmones. Entonces, estos niños hay que cuidarlos porque tenemos riesgo de que si llegan a comer, porque no se hizo el diagnóstico, tengan broncoaspiraciones por el paso de comida a la tráquea. Entonces, estos niños tampoco vamos a tener aire en el estómago y va a haber una comunicación con la tráquea. El tipo 3, que es el más frecuente, en donde la parte proximal está ciega, no hay comunicación con la tráquea, pero la fístula va a estar a nivel distal, o sea, va a estar comunicado la parte distal del esófago con la tráquea. Entonces, este niño sí va a tener aire en estómago, porque a la hora de que se empiece a respirar y entre aire a la tráquea, va a pasar aire al estómago, ¿sí? Entonces, vamos a tener un cabo proximal ciego y vamos a tener aire en el estómago. Entonces, esta es la más frecuente. Afortunadamente, estos niños, aunque no se haga el diagnóstico, y si comen, pues nada menos van a vomitar, pero hay menos riesgo de que se broncoaspiren. Y a la hora que nosotros ponemos el medio de contraste para hacer el diagnóstico, pues no va a pasar a la vía aérea el medio de contraste porque no hay fístula. El tipo 4 es de los menos frecuentes, tiene una incidencia de 1,4% de todos los casos de atresia de esófago, en el que tenemos una fístula tanto en la parte proximal como en la parte distal. Entonces, el cabo ciego proximal tiene fístula con la tráquea y el cabo distal también tiene fístula con la tráquea. Entonces, este niño, el estómago va a estar con aire, vamos a tener aire en abdomen y a la hora de que nosotros pasemos el medio de contraste, puede haber paso de medio de contraste a la vía aérea. Es muy infrecuente, pero ahorita hace 15 días tuve un paciente con este tipo de malformación. Y el tipo 5 es en el que no hay atresia, no hay una atresia, el esófago está comunicado, o sea, está íntegro, pero hay una fístula traqueoesofágica. Esa es afortunadamente la menos frecuente, es menos del 1% de todos los niños con atresia de esófago, y estos niños son los que nos pueden dar más complicaciones, porque aunque nosotros pasemos la sonda a la hora de hacer la reanimación, pues la sonda va a pasar hasta estómago, pero ¿qué va a pasar? Este niño se va a broncoaspirar y va a empezar con dificultad respiratoria, o a lo mejor el diagnóstico va a ser tardío hasta que el niño empiece con dificultad respiratoria porque pasó alimento del esófago a la tráquea, ¿sí? Entonces, el más frecuente es el tipo 3, siguiendo por el tipo 1, donde no hay fístulas, y ya las otras 3 pues son menos frecuentes. El diagnóstico prenatal de una atresia de esófago pues es solamente sugestivo por polidramios y ausencia de cámara gástrica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico puede ser un niño que tiene mucha cialorrea. En primer lugar, que el ginecólogo nos diga, tiene polidramios. Y otro es un niño con cialorrea, porque como se va a pasar la saliva, pero pues la saliva se va a quedar en el cabo ciego del esófago, entonces va a empezar con mucha cialorrea, puede tener cianosis a la alimentación si estamos ante una fístula proximal, dificultad respiratoria si hubo paso de alimento al estómago, y pues el diagnóstico certero pues es que nosotros pasemos una sonda de alimentación durante nuestra reanimación y que solamente no la podamos pasar completa. Hicimos nuestra medición que vimos cuando vimos reanimación, de medir el lóbulo de la oreja a la nariz y a la distancia entre la mitad de la apófisis sifoides y la cicatriz umbilical, y vemos que no nos pasa la sonda, que pasa solamente 5 o 6 centímetros
nosotros tomamos una radiografía y tenemos esta imagen en la que no vemos aire en cámara gástrica, no se observa aire y únicamente vemos y que vemos la sonda que aquí da vuelta. Entonces, eso es cómo podemos hacer el diagnóstico. Pero ya vimos que hay unas con fístulas, que hay fístulas y que no hay atresia. Entonces, esos niños solamente sospecharíamos cuando empieza con dificultad respiratoria. Son los diagnósticos más tardíos. Pues el diagnóstico ya certero, pues hay que poner un medio de contraste hidrosoluble y que se ilumine hasta donde llega el cabo ciego. El diagnóstico tardío pues sería con una neumonía o por niños que pues, con vómitos en cada toma, ¿no? Y que no nos toleran nada de alimentación. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos un niño que sospechamos de atresia de esófago? Pues lo primero es dejarlo en ayuno, ese niño no va a comer, hay que controlar la temperatura y tenemos que proteger ese esófago. Entonces hay que colocar una sonda de doble lumen. Estas sondas las hay, si en el hospital donde estamos hay una sonda de doble lumen ya prefabricada, pues súper fácil. Si no, nosotros la tenemos que hacer. Entonces, esta sonda lo que va a hacer es que va a ser una parte en la que va a estar irrigando, en la que va a estar pasando de manera continua solución para mantener ese esófago hidratado y una sonda que está aspirando. No se puede quedar esa agua que estamos pasando para hidratar. Entonces, la parte externa es la que nos va a irrigar y va a tener una sonda interna en la que nos va a aspirar. Esta es la que nos venden, ¿no? La Replograde. Esa es la que ya viene prefabricada, pero si nosotros en nuestro hospital, en los hospitales públicos, no tenemos esta sonda, entonces hay que fabricarla. En una ocasión a mí se me ocurrió poner la cánula que viene en el surfactante, en el Survanta, en donde trae la parte para administrar el surfactante, que por ahí estuviéramos irrigando, y por la parte de la sonda, que por ahí por la parte de la cánula, por ahí estuviéramos aspirando. Esa es una opción, pero si son niños grandes, pues esa, aparte como es muy corta, vamos a tener muy poco espacio, entonces es un poco incómodo. Lo que hacemos es una sonda del 10, de 10 French, le metemos una sonda más chica, ya sea una sonda del 5, y por la del 5 estamos irrigando la solución, y por la sonda del 10 es la que vamos a conectar a la succión continua. Hay que cortarla porque la sonda del 5 es corta y la sonda del 10 es muy larga, entonces no va a llegar la sonda del 5 hasta lo que queremos es que quede así, 1 centímetro por encima de donde está la luz de nuestra sonda. Entonces podemos hacer un pequeño corte en una de las paredes de la sonda del 10 y por ahí metemos la sonda del 5 para que quede más cerca. Esa la ponemos con una solución, la conectamos a un equipo de solución salina y que esté irrigando constantemente la solución, y la otra la conectamos al aspirador. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer antes de hablarle al cirujano. Cuando el cirujano pediatra llegue, nosotros ya tenemos que haber puesto esa sonda al bebé. Entonces se va a dejar en ayuno, se le van a poner soluciones parenterales y la sonda doble lumen. Realmente una atresia de esófago no es una urgencia que se tenga que resolver inmediatamente, o sea que el niño nazca y directamente se pase a quirófano. Hay que estudiar ese niño, ya vimos que puede estar asociada a muchas malformaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablarle al cardiólogo para ver hacia dónde está dirigido el arco aórtico. Eso es algo que nos va a pedir el cirujano para saber por dónde abordar y para ver si no tiene alguna malformación asociada. Y algo importante que tiene que hacer el cirujano es qué tanta distancia hay entre los dos cabos, entre el cabo distal y el cabo proximal. Si es mucha la distancia y no se pueden unir los dos cabos, va a tener que hacer una esofagostomía, que es sacar el esófago por el cuello, y una gastrostomía, para que por aquí esté saliendo la saliva del bebé y para alimentarlo por la gastrostomía. Eso es cuando los cabos están muy separados y no es posible unirlos, o si los intenta unir, quedan demasiado tensos, y hay riesgo de que se rompa esa cirugía. Entonces, eso es algo que tiene que ver el cirujano cuando entra, y
Si fuera ese el caso de que va a ser esofagostomía y gastrostomía, de todas maneras hay que buscar las fístulas y cerrar esas fístulas. Esas tienen que quedar cerradas en la primera cirugía. Otra, bueno, se hace una toracotomía anterolateral, ya sea derecha o izquierda, casi siempre es derecha por la localización del arco aórtico, entre el tercero, cuarto y quinto espacio intercostal. Eso va a depender mucho de dónde está el cabo proximal. Si el cabo proximal, intentan entrar donde llega el cabo proximal para que no batallar mucho en localizar los dos cabos. Hay que hacer una plastía de esófago y cierre de las fístulas. Entonces, lo único que hacen es cierran fístulas y unen los dos cabos. Dependiendo la escuela que tenga el cirujano, algunos dejan una sonda transanastomótica, o sea, ponen una sonda orogástrica que pase por en medio de su plastía y ahí la dejan. El riesgo de eso es que se puede llegar a salir esa sonda y si el personal de donde está el niño no está familiarizado con la patología, pueden intentar volverla a pasar y romper esa plastía. Entonces, una vez que esa sonda se sale, no hay que volverla a colocar. Si el cirujano dejó esa sonda transanastomótica, hay que cuidarla para que hasta que pasen los 7 días de ayuno, él la retire o si se llega a salir, ya no se vuelve a colocar. Y hay otras escuelas en las que para evitar esos problemas no colocan sonda transanastomótica y simplemente dejan que cicatrice bien esa plastía y toman otro estudio de medio de contraste. A la semana, cuando pasan los 7 días de la cirugía, hay que hacer un estudio de contraste para ver que no haya fugas, que esa plastía esté adecuada, que haya cicatrizado bien, no haya fugas por la plastía y que pase en medio de contraste, porque puede haber riesgo de restenosis, que a lo mejor, a veces queda el cabo proximal está muy desarrollado y el esófago proximal mide 1 centímetro y el distal mide medio centímetro. Entonces, a la hora de hacer la anastomosis, tienen que hacerla en Y o inclinada para poder unir los dos cabos y puede haber riesgo de restenosis. Entonces, siempre hay que hacer un trago de medio de contraste para ver que pase bien el medio de contraste y poderle empezar a dar de comer a ese niño y que no haya fugas. Algunos niños pueden tener complicaciones que haya estenosis, que no se cierra por completo la luz, o sea, para que haya una atresia, pero sí quedan estenóticos. Y cuando, a lo mejor con la leche no hay tanto problema, pero que cuando ya empiezan con la alimentación complementaria, que son alimentos más gruesos, pueden tener así como una especie de acalasia, o sea, tener los síntomas de acalasia, que no pasa el alimento, y tienen que pasar a endoscopía para hacer dilataciones. Dehiscencia de la herida, traqueomalacia por las mismas malformaciones, reflujo gastroesofágico porque es un esófago que no tiene la misma anatomía, que no tiene anatomía normal, entonces puede quedar con reflujo y estos niños pueden tener desnutrición si no se lleva un adecuado seguimiento de la ingesta de alimentos que tienen. Estos niños, como van a abrir tórax, van a hacer toracostomía, van a salir con sonda pleural y pueden tener neumotoras recidivantes por la misma cirugía. Entonces, es una sonda pleural que se tiene que quedar ahí en el tórax. También depende mucho del cirujano. Hay cirujanos que dicen, en cuanto se revierta el neumotórax, quitan la sonda pleural. Hay cirujanos que no les gusta que cierren la sonda, que quiten la sonda pleural hasta que se haga el estudio de medio de contraste a los 7 días para ver la permeabilidad del esófago. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer el diagnóstico es niños con cialorrea que tienen el antecedente de polidramios y pasar siempre su sonda orogástrica, ver que pase todo lo que ustedes midieron. Si no pasa, sospechar una atresia de esófago. ¿Alguna pregunta de atresia de esófago? Vamos a ver hipertrofia congénita de píloro. Esta no es una patología que se presente al nacimiento, es una patología degenerativa, o sea, que se va progresiva, que se diagnostica todavía en la etapa neonatal porque es dentro del primer mes de vida, pero no es en los primeros días de vida. Esta es una hipertrofia del músculo pilórico que conduce a la obstrucción del píloro. Es la causa más frecuente de obstrucción en el tracto de salida del estómago y que va a requerir un tratamiento quirúrgico.
Su prevalencia es de 1.5 a 4 casos por cada 1000 recién nacidos vivos. Es más frecuente en hombres, y en la gesta 1, en el primogénito. La relación de hombre-mujer es un caso de una mujer por cada 6 casos de hombres. Es un factor de riesgo ser el primogénito. Y la edad de presentación casi es entre la 3ª a la 6ª semana de vida. Hay factores genéticos y ambientales que predisponen, o sea, a los que se ha asociado este evento. Uno es la hiperacidez gástrica, que da origen a un espasmo e hipertrofia del músculo del píloro, que hay una inervación anormal en el píloro, motilidad anormal secundaria a la disminución de las células ganglionares, y esas son las 3 teorías que se tienen de por qué se desarrolla esta hipertrofia pilórica. El cuadro clínico es un niño que come bien, que la primera semana va a comer bien y que poco a poco va a ir incrementando la frecuencia, la intensidad y la cantidad de los vómitos. Como esta patología son vómitos prolongados y abundantes de muchos días de evolución, va a haber alteraciones electrolíticas. Vamos a perder electrolitos, va a haber aumento de hidrogeniones y va a haber pérdida de cloruros. Entonces este niño va a tener una hipocloremia, ¿sí? Por los vómitos, que se va a perder mucho cloro, y vamos a tener una alcalosis metabólica por esta retención de hidrogeniones. Entonces es un niño que va a llegar con alcalosis metabólica e hipocloremia. Es un niño que va a llegar deshidratado y le tomamos laboratorios y va a haber estas alteraciones electrolíticas. Entonces, los vómitos son de contenido gástrico porque tenemos la obstrucción antes del duodeno, esa es la salida del estómago. Entonces no vamos a tener vómitos biliares, sino van a ser de contenido gástrico, alimentario, que son progresivos. Les digo, al principio les va a decir la mamá que eran regurgitaciones, incluso algunos niños se tratan como reflujo. Van a tener primero regurgitaciones y después van a ser más frecuentes, más cantidad, hasta que llegan a ser en proyectil. El niño come, vomita. Todas las tomas, come, vomita. El niño se muestra hambriento. Es un niño que ustedes lo ven y se ve bien, o sea, se ve sano, no se ve séptico, no se ve... Puede llegar a estar deshidratado porque a lo mejor ya lleva vomitando 2-3 días de mayor cantidad. Es un niño que se ve hambriento, que ustedes le dan de comer y succiona vigorosamente, con avidez, o sea, quiere comer porque tiene hambre. A la exploración física se puede llegar a palpar la oliva pilórica, pero hay que tener al niño, como el niño va a estar enojado, va a estar irritable porque tiene hambre, porque no come, pues nos va a hacer una resistencia muscular. Entonces hay que tener mucha práctica para llegar a palpar la oliva pilórica. Se va a palpar en el espacio subcostal derecho, 1.5 centímetros a la derecha de la línea media, por encima de la cicatriz umbilical, por debajo del reborde hepático. Hay que hacer una palpación profunda, pero hay que tener mucha práctica para lograr palpar la oliva pilórica. El diagnóstico pues va a ser por ultrasonido, tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 100%. Hay varios criterios de ultrasonido, que es el diámetro del píloro mayor a 14 milímetros, una longitud mayor a 17 milímetros y un espesor de la pared mayor a 4 milímetros. Si el niño tiene menos de 30 días, pues que sea mayor a 3 milímetros. Entonces, con un ultrasonido podemos hacer el diagnóstico. También se utilizaba, ahorita ya es el ultrasonido, el gold estándar, ¿no? Pero anteriormente hacíamos una serie gastroduodenal en el que se administraba un medio de contraste hidrosoluble y se veía esta imagen de cuerda o de cola de ratón o de punta de lápiz, en donde se ve cómo entra bueno, primero en la radiografía siempre, pues tendríamos un estómago dilatado, una gastromegalia, y aquí en esta radiografía se alcanza a ver como una punta de lápiz, como que disminuye el calibre a la salida del estómago. ¿Va a haber aireación del resto del estómago? Sí, porque esto fue algo progresivo, no es algo congénito en el que desde que nació estaba cerrado el píloro. Entonces, al principio estaba abierto, se empezó a hipertrofiar y fue cerrando la luz del píloro. Entonces, los primeros días de vida sí pasó aire, entonces vamos a tener el resto del intestino va a tener un aire normal. Donde vamos a tener la obstrucción es a la salida del estómago. Y si ponemos medio de contraste, tendríamos esta imagen de cola de ratón, de punta de lápiz o de cuerda.
El niño va a llegar con deshidratación y con una alcalosis metabólica hipoclorémica. Hay que hacer diagnósticos diferenciales como mala técnica de alimentación. Les digo, a veces son niños en los que ya acudieron al pediatra 2, 3 veces antes de que o 2 veces antes de que se sospechara el diagnóstico, y que como es el primogénito, es papás nuevos que a veces lo primero que tenemos que ver es que sea una mala técnica de alimentación, que se mueva mucho el niño después de que se alimenta, de que no se saque bien el aire, de que lo acuesten inmediatamente. Entonces, primero es hacerle con una mala técnica, reflujo gastroesofágico, les digo, a veces ya llegan con tratamiento por reflujo, atonía gástrica, membrana gástrica antral, que este sería un diagnóstico más temprano, alergia a la proteína de la leche de vaca, que también se puede diagnosticar que son niños que a lo mejor no tienen proctocolitis, que son evacuaciones con sangre y con moco, sino la única manifestación que tiene son vómitos, vómitos, vómitos. El niño séptico, ya vimos que uno de los datos pueden ser vómitos, meningitis, atresia intestinal. En este caso, pues a la hora de nosotros hacer la radiografía, pues veríamos que no hay aire distal, malrotación intestinal, obstrucción intestinal, vólvulos y atresia de duodeno. Aquí la diferencia sería que tendríamos vómitos de contenido biliar, no gástrico. Hiperplasia suprarrenal, errores innatos del metabolismo. El tratamiento, pues hay que dejar al niño en ayuno con soluciones parenterales, hay que hacer la corrección de líquidos por lo que estuvo perdiendo, y el tratamiento es una piloromiotomía. Puede ser abierta, laparoscópica o endoscópica, de acuerdo a lo que el cirujano decida. Se van a dejar en ayuno 48, 72 horas y puede empezar a comer y se van a su casa. Realmente aquí, como la cirugía es por fuera, no es abrirla, o sea, a menos que sea endoscópica y se hagan dilataciones, es por dentro. Pero si es abierta y laparoscópica, lo que cortan es por fuera, los músculos, no abren la mucosa intestinal. Entonces, por eso no los dejan con un ayuno tan prolongado a estos niños. ¿Sí? No se ha visto, o sea, realmente es algo que se ha visto, por frecuencia se ha visto que es más en varones y en primogénitos, pero así algo, ¿por qué? No se ha encontrado. O sea, viendo las estadísticas anteriores, pues se ha visto esa frecuencia y esa incidencia en varones y en primogénitos, pero no hay una explicación de por qué. Malformaciones, bueno, ¿alguna otra pregunta de píloro? Entonces, el píloro es los vómitos de contenido gástrico o alimentario. Ahorita vamos a ver las malformaciones más bajas de intestino, en los que ya va a ir cambiando las características de los vómitos. Vamos a ver primero la atresia duodenal. Pues es una obstrucción completa o parcial del duodeno. Puede ser secundaria o interna por una atresia, una malformación del intestino, o por una obstrucción externa como un páncreas anular. El diagnóstico puede ser prenatal en un 75% cuando se ve una imagen de doble burbuja por una dilatación de la cámara gástrica y del duodeno proximal. También va a tener el antecedente de polidramios, y esta atresia duodenal está muy asociada con la trisomía 21. El diagnóstico diferencial, pues hay que hacerlo con una malrotación, vólvulos intestinal, y siempre que tengamos un niño con síndrome de Down y tengamos esta imagen, hay que sospechar la atresia duodenal. Entonces, en la radiografía veríamos esto. La imagen, esta es una radiografía de un niño de pie. Entonces vemos los niveles hidroaéreos, en el que vemos la cámara gástrica y la parte proximal del duodeno, pero el resto del intestino ya no vemos aire. Entonces es una imagen muy diferente a la de la hipertrofia de píloro, en la que veíamos aire en todo el intestino. Entonces, estos niños, si no se hizo el diagnóstico prenatal, pues el cuadro clínico va a ser niños con vómito de contenido biliar, y estos van a tener distensión gástrica. La distensión va a ser más en epigastrio, por donde se va a acumular la comida que no va a pasar al resto del intestino. El diagnóstico se hace por una radiografía simple, en el que vemos la imagen de doble burbuja. La primera sería del estómago y la segunda del duodeno. El diagnóstico pues va a ser ayuno, hay que descomprimir ese estómago, hay que ponerle una sonda orogástrica,
y el tratamiento pues sería quirúrgico, ya sea dependiendo del cirujano, una duodenoanastomosis, puede ser laparoscópica o abierta, y el manejo postquirúrgico siempre que tengamos obstrucciones intestinales hay que dejar antibiótico. Y como estos niños sí se van a quedar en ayuno por lo menos 7 días, hay que iniciar su manejo con nutrición parenteral, colocarle su catéter central para que no se nos vayan a desnutrir y estarle dando un buen aporte calórico durante estos días que va a estar en ayuno. Entonces, el duodeno es imagen de doble burbuja. Ahora vamos a unas atresias más bajas, que sean atresias intestinales. Es ausencia de la continuidad de la luz intestinal que puede aparecer en cualquier punto del intestino grueso o del intestino delgado. Es la principal causa de obstrucción intestinal en el neonato, y la localización más frecuente de estas atresias pues va a ser en el yeyuno o en el ilion. Yeyuno ilion. La etiología pues hay varias teorías. La más aceptada es que hay un proceso isquémico del intestino que va a provocar necrosis de esa área donde se hizo la atresia intestinal, y a la hora de que se produce la cicatrización pues cierra la luz del intestino. El diagnóstico prenatal pues se puede suponer por polidramnios y por asas intestinales distendidas y ausencia de peristalsis. La frecuencia, pues las atresias a nivel de duodeno es 1 por cada 10,000 recién nacidos vivos. La localización en yeyuno y ilion es 1 por cada 5,000 a 10,000 recién nacidos vivos. Y las de colon pues son menos frecuentes, es un caso por cada 20,000 a 40,000 recién nacidos vivos. Hay una clasificación. De acuerdo a esta clasificación también va a ser el pronóstico que va a tener ese niño. El tipo 1 es en el que nada más tenemos una membrana, o sea, la luz intestinal se puede decir que está íntegra y solamente es una membrana la que nos dificulta el paso de alimento de la parte preestenótica a la posanastomótica. Algo importante que sí tenemos que ver en los niños con atresia intestinal es que siempre la parte postestenótica o después de la estenosis va a estar atrófica, y la parte antes de la estenosis va a estar hipertrófica. Entonces vamos a tener un intestino en el que después de la estenosis va a estar chiquito y antes de la estenosis va a estar grandote, aun cuando tengamos una membrana. El que tiene mejor pronóstico es la membrana, el tipo 1, porque nada más está obstruido. Prácticamente todo el intestino se formó, nada más tenemos una parte en la que va a haber obstrucción de la luz. El tipo 2 es en el que ya tenemos una parte preanastomótica, tenemos una parte atrésica y una parte posanastomótica, postestenótica. Entonces, aquí ya va a haber una parte del intestino en el que no se va a formar o en el que está atrésica, en el que se obliteró la luz. Ese ya el pronóstico va a depender del cuánto intestino está atrésico. Pero en el tipo 2 va a estar conectado, o sea que la porción atrésica va a conectar a la porción proximal con la porción distal, va a conectar, ¿sí? Como se ve aquí, la porción preatrésica, la porción del intestino atrésica y la porción después de la atresia. La tipo 3 tenemos A y B. La A es en la que es muy similar a la 2, en el que tenemos una parte preestenótica, la parte donde no se formó el intestino y la parte posterior a la estenosis. Y estos dos cabos no van a estar unidos, esta parte del intestino no se formó, se obliteró, entonces aquí no vamos a tener nada. Y el la 2B es en el que tenemos una porción preestenótica o preatrésica, y la parte atrésica es en imagen de cáscara de manzana o de arbolito de Navidad, en el que está es una porción mayor de intestino en el que está atrésico y forma esa imagen de manzana, de cáscara de manzana, como cuando cortamos la cáscara de manzana toda sin interrupción, así queda. Y después tenemos la porción posatrésica. Y la tipo 4 es en la que
se forma una parte, luego hay una parte que no se forma, otra parte del intestino, otra parte que está atrésica y otra parte. Esta es la que tiene peor pronóstico porque como son varias porciones las que están atrésicas, pues el intestino funcional o lo que va a quedar de intestino funcional después de la cirugía va a ser muy poco. Realmente estos niños quedan con un síndrome de intestino corto y su pronóstico a largo plazo es muy malo. El cuadro clínico va a ser un niño que va a tener un retraso en las evacuaciones, un niño en el que va a tener su primera evacuación después de las 24 horas de vida o incluso nunca va a presentar una evacuación de tipo meconial, en el que va a presentar con vómitos, van a ser de contenido biliar porque la atresia es más baja, va a haber distensión abdominal, red venosa superficial en el abdomen e intolerancia a los alimentos. Niños que están con vómitos, se distienden, eso es como debemos de sospechar la atresia intestinal. Aparte del antecedente del polidramnios, si no tenemos el diagnóstico prenatal. Y aquí que hay que tomar una radiografía de pie y de cúbito para ver los niveles hidroaéreos. Este es de pie, en el que vemos que hay distribución, hay aire proximal, pero ya no tenemos aire distal y se ven los niveles hidroaéreos. Y acostado, vemos que tampoco hay aire distal, que el aire no llega hasta la fosa, hasta ámpula rectal. Y pues siempre que tengamos estas imágenes en las que tenemos niveles hidroaéreos, hay ausencia de aire distal, pues hay que hacer un estudio de medio de contraste, un tránsito intestinal por fluoroscopía para ver hasta dónde pasa mi intestino, para ver la anatomía del intestino, qué tanto está dilatado, antes de que el niño pase a quirófano, para que el cirujano se dé una idea de lo que va a encontrar antes de entrar a cirugía. Entonces aquí vemos un estómago muy dilatado, después vemos el resto del intestino muy dilatado y que ya no pasa más, ya no pasa aire, igual aquí. Y si la atresia es un poco más baja que fuera en colon, pues va a haber paso del medio de contraste en intestino, pero ya no se va a dibujar el colon. Hay que hacer el diagnóstico con hilio meconial. Cuando tengamos un niño con hilio meconial, quiere decir que hay un tapón de meconio, en el que hay un retraso en la evacuación del meconio, y esto puede estar asociado con fibrosis quística. Los niños con fibrosis quística pueden tener el antecedente de que tenían un estreñimiento crónico y que los papás les dicen, sí, se tardó en evacuar, la primera evacuación fue hasta los 3 días o 48 horas, lo tuvieron que ayudar para que pudiera salir ese tapón meconial. Malrotación intestinal, duplicidad intestinal, hernias internas, atresia de colon o agangliosis total, que es el síndrome del Hirschsprung, donde no se forman las terminales nerviosas del colon y pues va a ser un megacolon. Entonces, al no tener terminales nerviosas, pues no va a poder que transite el contenido intestinal para poder ser evacuado. En estos niños que sospechamos atresia intestinal, pues hay que dejarlo en ayuno, hay que descomprimir el estómago, poner una sonda orogástrica, iniciar soluciones parenterales y como todo, hay que poner antibióticos. ¿Por qué antibióticos? Si el niño no está infectado por la translocación bacteriana. Es un estómago que no va a recibir antibiótico, que no va a recibir alimento y puede haber paso de bacterias de la luz a la torrente sanguínea y que ahora sí el niño esté séptico. El tratamiento quirúrgico pues va a ser una anastomosis primaria. Lo ideal es que se haga una anastomosis primaria, una enteroanastomosis, o sea que se unan los dos. El cirujano entra, localiza dónde está la atresia, corta el pedazo atrésico y une los dos cabos de intestino. Aquí el riesgo es lo mismo que les decía de la atresia de esófago, en el que el cabo proximal puede estar muy grande y el cabo distal puede estar muy pequeño. Entonces tienen que hacer a veces en diamante, o sea, así como inclinada la anastomosis, o a veces queda demasiado diferente un cabo de otro, que pueden llegar a tener problemas de paso de alimento y que el niño se distiende y que batallemos un poquito para iniciar la alimentación o para progresar la alimentación. Si realmente vemos que ese intestino es demasiado lo que está atrésico y que unir un cabo con otro no es posible, hay que hacer una yeyunostomía, una iliostomía, una colostomía, dependiendo de dónde esté la atresia.
Entre más proximal sea la atresia y entre más proximal se haga la derivación, el pronóstico es más malo. Tiene mejor pronóstico un niño que tiene una colostomía a un niño que tiene una yeyunostomía, en donde se absorben los nutrientes, en el yeyuno y en el ilion. Entonces, si mi niño tiene una colostomía, pues realmente los nutrientes se van a absorber bien. En colon se va a absorber solamente la mayor cantidad de líquido. Pero si mi derivación es en yeyuno y estoy inhabilitando el ilion y el colon, pues es un niño que prácticamente entra a la comida, pasa a estómago, duodeno y sale. Entonces, ¿qué se absorbe? Nada. Entonces, ese es un niño que tiene muy mal pronóstico nutricional, en el que podemos tener yeyunostomías de alto gasto, en el que prácticamente come y sale la comida, come y se evacúa el niño. Entonces son niños que se deshidratan, que no suben de peso, y ya si es un poco más baja la derivación, pues tienen un poco de mejor pronóstico. Otra cosa es el síndrome, bueno, vamos a reiniciar la alimentación de 4 a 7 días dependiendo el cirujano postquirúrgico. Hay que tomar una radiografía para ver que hay paso de aire, o sea que después de la cirugía hay una mejor distribución de aire que llega hasta la ámpula rectal, y una sonda orogástrica de bajo gastro. Después de la cirugía, la sonda orogástrica se va a quedar. Entonces hay que estar cuantificando cuánto gasta esta sonda. Hasta que baje el gasto, quiere decir que ahora sí ya está circulando el líquido, todo lo que produce el intestino, el jugo gástrico, pancreático, está circulando por el intestino. Mientras tengamos una sonda de alto gasto, o sea, que se sigue regurgitando por la sonda orogástrica, quiere decir que ese intestino todavía no tiene una adecuada peristalsis y no podemos iniciar la alimentación. ¿Qué complicaciones pueden llegar a tener estos niños? Síndrome de intestino corto. Eso es lo más grave que pueden llegar a tener estos niños. Cuando son porciones muy grandes de intestino las que se llegan a hacer la resección, quedan con intestino corto. Entonces son intestinos que no absorben, son intestinos, ese niño no va a subir de peso, van a tener, les digo, si se tuvieron que derivar, son derivaciones de alto gasto. Entonces hay que manejar a esos niños con loperamida, que niños que están hospitalizados mucho tiempo, con nutrición parenteral muy prolongada, riesgo de infecciones constantes. Entonces son niños que pueden llegar a tener muchas complicaciones, o niños con síndrome de intestino ultracorto, en el que ya sabemos que el pronóstico va a ser malo. ¿Cuánto tiempo va a vivir ese niño? No sabemos, pero son niños que tienen consumo de vascular, de que ya le pusieron un catéter de un lado, catéter del otro, subclavios de todos lados, hasta que llega un momento en el que ya no hay accesos venosos, porque son niños que están con nutrición continua. Incluso hay niños que se van a su casa con nutrición parenteral ciclada, en el que se les adiestra a la mamá para ellos saber cómo cambiar la nutrición parenteral para que, pues, por lo menos llegue a su casa un tiempo. Pero sabemos que tarde o temprano ese niño se va a infectar, va a regresar al hospital y pues no va a tener un buen pronóstico. Y hasta ahorita pues no se ha aceptado ni se ha tenido éxito en el trasplante de intestino. Entonces, pues no hay un tratamiento adecuado o un tratamiento realmente exitoso para un niño con síndrome de intestino corto, o que haya restenosis o dehiscencia de heridas. ¿Dudas de atresias intestinales? ¿No? Entonces vamos con el tema de malformaciones de la pared abdominal. Aquí tenemos dos tipos, onfalocele y gastrosquisis. El onfalocele es el que está donde la herniación es a través del cordón umbilical. Entonces aquí los órganos intestinales van a estar cubiertos por una membrana. Y la gastrosquisis es un defecto en la pared abdominal, en el que al lado del cordón es donde se hace la herniación y el intestino sale. Entonces, puede estar herniado hasta estómago e hígado. Y aquí no va a estar cubierto por nada, porque el cordón está íntegro. La herniación fue al lado del cordón, entonces estas asas son libres. Estas patologías sí pueden hacerse el diagnóstico prenatal, desde un diagnóstico temprano, para cuando vemos que ya nos regresaron las asas, los intestinos al estómago, o que vemos que están ahí nadando en el líquido amniótico, se puede hacer el diagnóstico prenatal, y eso cambia
la atención del bebé. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuál es el tratamiento y se puede que nazcan en un hospital calificado para hacer este tratamiento. Entonces vamos a empezar con el onfalocele. El onfalocele es un defecto umbilical en el que ya sabemos que en las primeras semanas de vida la cavidad abdominal es muy pequeña. Más bien en las primeras semanas de gestación la cavidad, el abdomen es muy pequeño, entonces los intestinos se forman fuera de la cavidad abdominal, se forman en el cordón umbilical. Una vez que la cavidad abdominal creció, los intestinos regresan al abdomen y ahora sí ya se cierra el cordón umbilical y lleva su desarrollo normal. Pero sí, las primeras semanas de vida, los intestinos están en el cordón umbilical. Entonces, el onfalocele es que hay una alteración o que no se lleva a cabo esa regresión de los intestinos a la cavidad abdominal. Entonces, estos intestinos van a estar cubiertos por peritoneo, por gelatina de Wharton y membranas amnióticas. Va a tener esa cobertura. Son intestinos que pueden estar íntegros, o sea, cubiertos, protegidos por estas tres capas. La embriología, pues es que hasta las 11 semanas los intestinos están dentro del cordón umbilical. ¿Hay alguna alteración? Hubo una alteración en esa regresión de los intestinos que se quedan en la cavidad abdominal. Si después de las 11 semanas persisten los intestinos en el cordón umbilical, ahora sí es patológico y se hace el diagnóstico de onfalocele. Entonces se puede hacer el diagnóstico muy temprano, desde las 12 semanas de gestación. El tamaño puede ser variable, son pequeños si miden menos de 5 centímetros, grandes si miden más de 5 centímetros. Puede haber onfaloceles gigantes en el que prácticamente todo lo del abdomen está herniado. Su etiología es de 1 a cada 4.000 a 5.000 recién nacidos vivos. Algo que hace muy diferente, aparte de esto, el onfalocele, hay una alteración en la embriogénesis, o sea, hay una alteración por lo que no se hizo la regresión de los intestinos. Entonces, el onfalocele tiene mayor riesgo de estar asociada a malformaciones congénitas. El 65% de los niños con onfalocele van a tener alguna malformación asociada. Hay que seguir el mismo síndrome de bacteria de que vimos de astenosis de esófago, se puede presentar en onfalocele con malformaciones cardíacas, genitourinarias, gastrointestinales, musculoesqueléticas de tubo neural y de la línea media. Puede estar asociada a algunas cromosomopatías como trisomía 18, 13 y 21, y el síndrome de Beckwith-Wiedemann es el que más se asocia. El 12% de los niños con onfalocele pueden tener este síndrome y son ojos prominentes, pliegues transversos en el lóbulo de la oreja, visceromegalias múltiples, policitemia, hemihipertrofia, o sea que la mitad del cuerpo es más grande que la otra, y más grandes pueden desarrollar algunas neoplasias malignas como tumor de Wilms o neuroblastoma hepático. El onfalocele, pues el pronóstico va a depender de qué patología de qué malformaciones estén asociadas. Si es un defecto aislado, o sea, nada más el onfalocele, el pronóstico es bueno, con una sobrevida hasta del 90%. La gastrosquisis, pues es un defecto en la pared abdominal. Entonces aquí lo que pasa es que no se unen la piel. Entonces es menos frecuente la asociación con malformaciones congénitas. Entonces un pequeño defecto en la pared abdominal es paraumbilical, generalmente es del lado derecho y por la mayoría es un defecto pequeño, menos de 4 centímetros. Hay una herniación de los intestinos a la cavidad amniótica a través de ese defecto en la pared abdominal. Aquí el cordón umbilical va a estar íntegro. Hay teorías en las que dice por qué se forma por qué se forma la gastrosquisis, pues hay un evento disruptivo. Existe una teoría en la que hay una alteración vascular con una involución anormal de una vena umbilical derecha que lleva a una isquemia onfalomesentérica y necrosis de la pared abdominal, lo que hace que al necrosarse esa parte de la pared abdominal, provoca la herniación de los intestinos.
Hay varios factores de riesgo, como mamá que consumen tabaco, cocaína, alcohol, que estuvieron expuestas a radiación, en mamás de edad joven, índice de masa corporal bajo, mamás desnutridas y una dieta materna insuficiente. Su frecuencia es de un caso por cada 2.000 a 4.000 recién nacidos vivos. Uso, esto ya lo vimos, uso de drogas y puede estar asociado a otras atresia intestinales, por lo mismo que es una alteración en la circulación. El diagnóstico es prenatal, cuando se observa los intestinos fuera de la cavidad abdominal o que están nadando en el líquido amniótico. Generalmente es derecho y se puede diagnosticar también de manera temprana, a las 11 o a las 14 semanas de gestación. Aquí es importante que se haga el diagnóstico porque eso va a depender del tratamiento y el ginecólogo puede decidir en qué momento se hace el diagnóstico. Cuando vea que ya hay cambios en ese intestino o que está alterada la circulación, que le tiene que hacer Doppler a ese bebé para ver cómo está la circulación de ese intestino. Si ve que está alterada, porque acuérdense que es un defecto pequeño de 4 centímetros y los intestinos se salen todos. Entonces, ese defecto puede llegar, o si se queda, puede llegar a comprometer la circulación intestinal y que esos intestinos puedan llegar a sufrir isquemia y que cuando nazca el niño pues ya tenga un daño importante en los intestinos y que ya el pronóstico cambia. Entonces el ginecólogo le debe de estar haciendo Doppler para ver la circulación de los intestinos y esos niños pueden nacer prematuros o programarse la cesárea de una manera prematura para que las condiciones del intestino pues sean las mejores para poder hacer un cierre. El pronóstico pues va a depender de las complicaciones. Le digo, puede haber isquemia intestinal y porque el anillo está muy pequeño y compromete la circulación y eso va a cambiar el pronóstico del bebé. Puede haber isquemias muy importantes que nos llevan al síndrome de intestino corto y que su pronóstico sea malo. Puede estar asociada también a malrotación. Rara vez está asociada a otras malformaciones. Entonces vamos a hacer la diferencia entre onfalocele y gastrosquisis. Onfalocele es el defecto a nivel del cordón umbilical y gastrosquisis es paraumbilical, o sea, al lado del cordón umbilical. El onfalocele puede ser pequeño y la gastrosquisis va a ser el defecto, más bien el onfalocele puede ser pequeño o grande y la gastrosquisis es un defecto de 4 centímetros. El onfalocele puede estar herniados todos, intestino, estómago, hígado, y también en la gastrosquisis, las malformaciones intestinales puede estar asociada con malrotación, peritonitis, atresia intestinal, también en la gastrosquisis, pero las malformaciones asociadas, onfalocele puede estar asociado con muchas malformaciones y gastrosquisis únicamente con malformaciones intestinales. La mortalidad pues es mucho mayor en la gastrosquisis por las malformaciones asociadas que el onfalocele tiene una mayor mortalidad por las malformaciones asociadas que en la gastrosquisis. Ya vimos el diagnóstico prenatal, pues aquí en el onfalocele que está herniado en el cordón umbilical y en la gastrosquisis que se ve en los intestinos en el líquido amniótico. El tratamiento para los dos va a ser ayuno, hay que descomprimir ese estómago, hay que poner una sonda orogástrica. ¿Por qué descomprimirlo? Para que puedan regresar los intestinos o los órganos a la cavidad abdominal. Hay que poner soluciones parenterales. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de electrolitos? Que la única indicación para poner electrolitos, sodio, potasio, desde el primer día de vida son estos defectos de la pared abdominal. Porque esos intestinos van a perder mucho líquido, entonces tenemos que reponer ese sodio y ese potasio que se pierde por los intestinos que están expuestos. Entonces hay que poner soluciones con sodio, potasio, calcio, con todos los electrolitos y aparte nuestros líquidos deben de ser altos. Nuestras pérdidas insensibles a tener ese intestino descubierto van a ser mayores que un niño que tiene la pared abdominal íntegra. Entonces no vamos a iniciar los líquidos como en un recién nacido normal, en 70, 80 mililitros. No, estos niños tenemos que incrementar nuestras pérdidas hasta iniciar soluciones a veces hasta 120, 150, como si fuera un niño ya de una semana de vida, y estar tomando gasometrías para ver cómo están nuestras pérdidas de líquidos, qué tanto estamos perdiendo. Hay que cubrir, ese intestino hay que cubrirlo, hay que mantenerlo lubricado. En cuanto nace el niño y ya tenemos el diagnóstico prenatal, podemos hacer un silo
un silo hechizo en lo que viene el cirujano. Si el cirujano no está presente, lo ideal es que el cirujano esté presente cuando nazca el niño, pero si no está presente, pues hay que podemos utilizar una bolsa de solución que nos la pasen estéril. Las soluciones, las que vienen en bolsa, están cerradas y la bolsa es estéril, entonces que nos la pasen y que se mantenga estéril, y nosotros podemos con eso cubrir, ahí meter los intestinos, ponerle una venda alrededor para mantenerlos cubiertos y lubricados, en lo que viene el cirujano y le pone un silo bien y ve qué manejo le va a dar a ese niño. Hay que siempre mantener ese niño en un ambiente térmico, húmedo, e inmediatamente intentar empezar el protocolo de estudio y investigar algunas anomalías asociadas, y siempre vamos a tener los intestinos descubiertos, entonces tenemos que iniciar antibióticos. El tratamiento quirúrgico va a variar un poco entre onfalocele y gastrosquisis. Aquí en la gastrosquisis, vamos a ver primero onfalocele. Donde yo me formé como neonato, los cirujanos pediatras intentaban ser muy conservadores en el manejo del onfalocele. Entonces aquí hay que ver si el onfalocele está íntegro, si el amnios, si las membranas que cubren a ese intestino están íntegras. Lo único que hacían hacían endurecer y sellar ese onfalocele. Entonces le ponían pincelazos de alcohol. Le daban pincelazos de alcohol, se los estábamos dando los pincelazos de alcohol sobre ese amnios hasta 3 veces por día, con el objetivo de que esa cubierta se hiciera dura. Y una vez que estuviera bien firme esa cubierta, lo daban de alta así, con el objetivo de que poco a poco la cavidad abdominal fuera creciendo y esos intestinos por gravedad bajaran a la cavidad abdominal, y ya cuando ya estuvieran todos abajo, entonces ellos por la consulta lo programaban y hacían el cierre secundario. Entonces esos niños se dejan en ayuno 48 horas, se empieza a dar de comer, y en cuanto toleran la alimentación, cirugía verifica que el amnios está ya duro y está íntegro, se dan de alta a su casa. Ese es un manejo. Pero si ese amnios o esa cubierta que en el onfalocele está rota, se trata como una gastrosquisis, o sea, se pone sus hilos, se cubre, y el tratamiento tiene que ser todo intrahospitalario. Entonces, el momento de la cirugía, el único tratamiento es quirúrgico, va a depender del tamaño del defecto, de cuántos intestinos estén herniados y cómo está la cavidad abdominal, si caben los intestinos en el estómago, en la cavidad abdominal. Entonces, en la gastrosquisis lo que se hace es el cierre primario. Ahorita es lo que se está intentando hacer, un cierre primario. O sea, en cuanto nace el niño, lo más pronto posible cerrar el defecto. Entonces, pero esto va a depender del grado de peritonitis que tenga ese intestino. Por eso, muchas veces estos niños nacen prematuros para evitar la peritonitis, para evitar que saquen meconio, y el meconio, si el niño llega a evacuar dentro de la cavidad abdominal, me va a generar un poco de peritonitis en ese intestino. Entonces es un intestino que ya no se va a poder hacer el cierre primario. Entonces generalmente se programan de manera prematura, se le da su esquema de maduración pulmonar para evitar patología pulmonar y se hace el cierre. Uno es el similexit, que es en el que el niño nace, el ginecólogo mete los dedos a la boca del bebé para evitar que haga la primera respiración. El cirujano pediatra entra a la cirugía, o sea, está al lado del ginecólogo, es parte del equipo. Entonces nace el bebé, el ginecólogo mete los dedos a la boca del bebé, y en ese momento el cirujano pediatra mete los intestinos a la cavidad abdominal y ahí mismo cierra. Esa es la técnica de simil-exit. Es buena porque disminuye los días de estancia intrahospitalaria, disminuye el riesgo de que los intestinos estén expuestos al medio ambiente, disminuye el riesgo de infección. Entonces nace y ahí inmediatamente conectado el bebé con la circulación materno-fetal, o sea, no se corta el cordón umbilical, por eso se le meten los dedos a la boca al bebé para que no llore, y continuemos con la circulación materno-fetal. El ginecólogo tiene que estar checando que el cordón siga
siga pulsando, tenga pulsaciones. En cuanto deja de pulsar, se pinza y se pasa a la cuna y allá el cirujano pediatra intenta hacer el cierre. ¿Sí, Dani? Doctora, entonces, ¿como cuántos minutos es lo máximo que puede estar conectado a la mamá aproximadamente? Puede llegar a estar conectado, o sea, depende que la pulsación del cordón. Hay veces en las que puede durar hasta 3-5 minutos, por eso tiene que estar el ginecólogo muy pendiente de que esté pulsando ese cordón. Y si empieza a ver que hay desprendimiento de placenta, o sea, depende mucho de cada niño, ¿no? Pero yo los que más vi fueron 5 minutos. Entonces, en cuanto se deja de pulsar, pues hay que pinzar ese cordón y llevárnoslo, porque ya no tenemos la circulación. Esa es una técnica Similexit. Otros cirujanos lo que prefieren es nace y ahí mismo, o sea, nace el bebé, cortan el cordón, se pasa a otro quirófano, ahí el neonatólogo los intuba y hace el cierre. O sea, en lugar de mantener la circulación materno-fetal, se intuba al niño y en el mismo quirófano se intenta meter los intestinos y se cierra, hacer el cierre primario convencional. Algunos cirujanos prefieren pasarlo al quirófano, que el anestesiólogo le dé una buena anestesia y hacen el cierre. Depende mucho del cirujano, depende mucho de las condiciones de los intestinos y del defecto, porque hay veces que el defecto es menos de 4 centímetros, a veces hay que ampliar ese defecto para que pueda meter los intestinos el cirujano. Entonces depende de muchas cosas, pero el Similexit, los residentes de cirugía pediátrica de allá de la residencia estaban haciendo esa tesis, entonces querían resolver todas las gastrosquisis por medio de Similexit, entonces nos tocaron varias. Aquí el problema, después sí tardábamos en iniciar la alimentación porque les tomábamos gasometrías y los niños tenían un poco de acidosis metabólica. No llegaban a cumplir criterios de asfixia, pero sí ya los pHs empezaban a bajar, los déficits de bases empezaban a ser negativos, entonces sí se tenían que quedar los niños 72 horas en ayuno, porque los cirujanos allá querían que les empezáramos a dar de comer a las 48 horas de vida, entonces eso sí llegamos a ver que bajaban los pHs. Y el cierre diferido es cuando el cirujano ve que los intestinos no van a caber en la cavidad abdominal, o intenta hacer el cierre primario, intenta meter los intestinos y no puede. Esa cavidad abdominal está hipotrófica o los intestinos tienen peritonitis, entonces están inflamados y no caben en la cavidad abdominal. Entonces, en ese caso, ¿qué se va a poner? Hay que poner un silo, que se lo tiene que poner ya bien puesto el cirujano pediatra. Se abre el defecto, se coloca bien la bolsa del silo y se sutura con la piel del bebé. Y para que los intestinos queden cubiertos y se ponen estas tracciones en la parte distal del silo y el cirujano va disminuyendo la presión. Si ponen esta tablita que les ponen con abatelenguas, van bajando, forzando a que esos intestinos vayan entrando a la cavidad abdominal hasta que quepan todos y ahora sí hace el cierre de la pared abdominal. O algunos cirujanos le dan vuelta, depende. O sea, lo que intentan hacer es que poco a poco, por gravedad, vayan bajando esos intestinos. Pero esos niños sí tienen que estar hospitalizados, no es como la onfalocele que se pueden ir a su casa, que ya está hospitalizado. Ya cuando los intestinos caen todos en la cavidad abdominal, pues el cirujano hace el cierre. Desgraciadamente, todo el tiempo que estén los intestinos afuera y que estemos con el silo, el niño va a estar en ayuno, va a estar con antibióticos, va a estar hospitalizado. Hay que estar vigilando el problema pulmonar, porque hay veces que el cirujano quiere meterlos rápido y te comprime, los intestinos no caben y te comprimen en la cavidad, el tórax, hacen un tórax restrictivo, entonces el niño va a estar intubado, entonces el niño de repente empieza a requerir más parámetros del ventilador, pero es por esa compresión que te hace el abdomen sobre la cavidad torácica. Entonces hay que estar vigilando eso, decirle, no, espérate, todavía no caben, afloja un poquito tu descenso y espérate unos días más, a ver si ya pueden caber los intestinos más rápido. Aquí le digo el onfalocele no roto, pues aquí está cómo queda al final el celoma, después de las pinceladas de alcohol.
y ya después ellos lo programan por cirugía para hacer el cierre y hacer la reconstrucción. Algunos, si el onfalocele se rompe, incluso si el onfalocele y la gastrosquisis, la pared no da en sí, de sí, o sea, puede ser que el abdomen, la piel no dé en sí, o sea, que no alcancen a cerrar la piel, hacer la sutura, pueden poner una malla para cerrar y que poco a poco la piel vaya cerrando el defecto. Si el onfalocele es muy pequeño, puede hacerse el cierre primario en el que nada más se regresan los intestinos y se cierra. Y si les digo, si estaba roto, el tratamiento es como una gastrosquisis. ¿Dudas de gastrosquisis y onfalocele de defectos de pared abdominal? Doctora. Sí. Bueno, a mí me quedó una duda, pero del tema anterior. Es que no alcancé a levantar la mano rápido. En cuanto al estudio de, bueno, diagnóstico, bueno, tenía entendido que, por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung o cualquier otra estenosis del intestino generan en la parte preestenótica, por la misma acumulación de las bacterias, el gas y todo eso, una mayor infección preestenosis. Entonces, eso genera como mayor permeabilidad del intestino y mayor distancia, bueno, mayor permeabilidad también entre los enterocitos. ¿No estaría indicado mejor hacer un estudio, por ejemplo, de rectosigmoidoscopía retrógrada con contraste para evitar que en la serie gastroesofágico duodenal haya una peritonitis química? Tienes que tener el riesgo, o sea, utilizas medio de contraste hidrosoluble. O sea, no vas a utilizar, es hidrosoluble para que se absorba y no te vaya a generar un daño en el bebé. Y siempre por eso mismo que tú dices, o sea, que vas a tener riesgo de translocación bacteriana, que van a estar alterados esos enterocitos, debes de poner antibiótico. Hacer una retrógrada, o sea, primero tienes que buscar hacerla anterior. Ya cuando haces un colon por enema o que sea retrógrado tu estudio, es cuando sospechas que es una atresia baja. O sea, cuando ves que sí pasa en medio de contraste en todo el intestino delgado y tú sospechas que la atresia es en colon, entonces sí lo haces retrógrado. Tienes que hacerlo contrastado y, o sea, tienes que hacer los dos. Solamente que el cirujano diga, ¿sabes qué? No es que desde el inicio ves que la distribución de aire es muy, muy baja, entonces sí lo haces retrógrado. Pero si estás dudoso en que, si ya es en ilion o si es en colon, lo tienes que hacer por anterior, por gastroduodeno yeyuno, ¿sí? Y sí, o sea, eso es lo que tú dices de lo que están separados los enterocitos, que está alterada la anatomía, es por lo que pones antibióticos, porque hay riesgo de translocación bacteriana, pero de que generes una peritonitis por absorción del medio de contraste, no, porque vas a utilizar medio de contraste hidrosoluble para que se pueda absorber y que no genere ningún daño en el bebé. Ah, muy bien, gracias. Nada. Ahora vamos a ver las malformaciones anorrectales. Esta es una patología, bueno, les puedo decir que las malformaciones anorrectales, el mejor médico que opera malformaciones anorrectales es mexicano. Este es el doctor Peña. El doctor Peña trabaja ya ahorita en Estados Unidos, ya es jubilado mexicano, estuvo trabajando en el INP, en el Instituto Nacional de Pediatría. Él hizo la técnica de corrección de malformaciones anorrectales, la que se utiliza ahorita a nivel mundial, la hizo el doctor Peña, que es orgullosamente mexicano. Y cuando se jubiló del INP, se fue a trabajar a Estados Unidos, actualmente sigue trabajando allá, sigue operando, y pues es la técnica que ahorita se utiliza, ¿no? Entonces, es una malformación congénita en la porción anorrectal, en la porción anómala. Hay una posición anómala del esfínter del ano, puede ser completa o parcial. Entonces, aquí lo que va a pasar es que no se va a formar o no se va a haber una alteración y el ano no va a estar en una posición y no va a estar permeable, una posición correcta y no va a estar permeable. Eso es lo que pasa en las malformaciones anorrectales. ¿Por qué no se llama ano imperforado? Porque se ha visto que puede ser que
que son muchas malformaciones. No nomás es el que tengamos una atresia rectal, sino puede ser muy altas, muy bajas y estar asociadas a algunas otras malformaciones. Y puede estar asociada a malformaciones del tracto urinario y genital en el caso de las mujeres. Su incidencia es 1 de cada 5,000 recién nacidos vivos. Hay más predominio en el género masculino. Esta patología es de recurrencia familiar. Si hay antecedentes familiares de malformaciones anorrectales, hay mayor riesgo de que los hijos tengan malformaciones anorrectales. Puede estar asociada a otras malformaciones como el mismo síndrome o la misma asociación de Bactere, que ya vimos, asociación a malformaciones cardíacas en el 12 al 22%, como comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Entonces, todos los niños que tengamos con una malformación intestinal deben de ser valorados por el cardiólogo. Aquí ya no es tanto como la atresia de esófago, que es para ver cuál es el abordaje del cirujano, sino para ver las malformaciones asociadas. Puede tener algunas otras alteraciones gastrointestinales como atresia de esófago, atresia duodenal o enfermedad de Hirschsprung. Puede ser el diagnóstico prenatal, pues ya vimos, entre más bajo sea la malformación, pues más difícil va a ser el diagnóstico prenatal. Pero si tenemos algunas alteraciones asociadas como el Bactere, es un poco más fácil, o las malformaciones asociadas son las que se pueden ver en el ultrasonido prenatal, como la mala formación del sacro, hidronefrosis, o lo único que se va a ver es una dilatación del recto. Cuando tengamos un niño, por eso les decía cuando vimos exploración física del recién nacido, aunque el niño evacúe, aunque ustedes reciban el niño y evacúe, hay que revisar el periné y ver que tenga el ano permeable, que esté en una buena localización, en una localización adecuada. Podemos tener meconuria, o sea que el meconio salga por la orina, un sacro corto, y malas contracciones esfinterianas, y hay que siempre localizar la fístula. Entonces, cuando tenemos un niño, que recibimos un niño o una niña así, en el que no localizamos el ano y hay una atresia de recto, hay que buscar fístulas. El intestino busca por dónde salir. Y el doctor Peña en una conferencia que fui de él decía, si no encuentras la fístula es que no lo revisaste bien. Eso no se lo puedo perdonar a un residente de cirugía pediátrica que me diga que el niño no tiene fístula. Lo tienen que investigar. Entonces, este es un niño y también el pronóstico va a depender de la anatomía, de qué tan retirado esté, dónde quedó el recto y dónde está la piel, dónde está la fístula, de qué tan bien formados estén los glúteos. Si mi niño tiene bien formados los glúteos, quiere decir que se formó bien, o sea que su anatomía es adecuada. Entonces, a lo mejor la distancia entre el recto y la piel va a ser muy corta y se va a poder hacer un cierre rápido. Pero si mi niño está hipoplásico, ahorita vamos a ver, en el que los pliegues, como ejemplo en el que los pliegues interglúteos no están bien formados, quiere decir que desde los músculos tiene una mala anatomía. Entonces, el riesgo de que tenga más malformaciones es mayor. Por ejemplo, vemos que es una foseta anal, en el que no está permeable, nada más es una foseta. Vemos un pliegue interglúteo bien desarrollado. Aquí no se alcanza a ver, pero nuestro fístula está en la parte anal. O sea, quiere decir que la fístula está donde debería de estar el ano. Por ahí va a salir la popó, por ahí va a salir el meconio. Entonces, este niño tiene muy buena anatomía, tiene muy buen pronóstico porque la fístula se formó donde debería de estar el ano. Entonces, normalmente, lo más seguro es que tengan que hacer una corrección inmediata. En el que vemos una foseta anal, igual, y unos pliegues interglúteos bien formados, y aquí vemos que la fístula está en el vestíbulo, o sea, está cerca de donde debería de estar el ano. ¿Qué pasa aquí? Tenemos meconuria. El meconio está saliendo por la uretra. Entonces, el niño tiene una atresia o tiene un ano imperforado, tiene una malformación anorrectal, no está permeable el recto y la fístula está en uretra, en vejiga o en alguno de los uréteres, ¿no? Aquí fue donde se formó la fístula. Lo único que sabemos es que el meconio está saliendo por la uretra. Hay que buscar dónde está la fístula, en qué parte
de las vías urinarias está la fístula. Este es el peor de los casos en el que tenemos una cloaca. Acuérdense que cuando se forman los genitales femeninos, al principio es una cloaca. Vagina, uretra y recto es uno solo. Entonces, aquí tenemos una cloaca, es el peor pronóstico, es los que tienen peor pronóstico porque tenemos que reconstruir 3 órganos. Entonces, la niña va a tener muchos problemas futuros, porque van a hacer muchas cirugías. Es una niña que no se va a poder hacer la reconstrucción inicial, se va a tener que hacer una colostomía, se va a tener que derivar. Entonces, cuando ustedes vean que no hay recto y acá no vemos una anatomía adecuada, no vemos la uretra, no vemos la vagina y no vemos el recto, es una cloaca. Se ve un solo orificio en los genitales. Y aquí no hay una foseta anal, no hay una foseta, no vemos un pliegue interglúteo. Es muy diferente esta anatomía en la que vemos pliegue interglúteo y se ve una foseta. O sea, sí se ve bien formado. O sea, lo único que falta es el ano. Y aquí vemos que no tiene pliegues interglúteos, es una línea recta. Entonces, este niño, lo más probable es que la malformación sea alta y no observamos fístula. Bueno, aquí no se ve directamente fístula, hay que levantar testículos para ver si no está en periné, la fístula. Entonces, de acuerdo a donde esté la fístula y donde esté la distancia que haya entre la piel y el recto, va a ser el tratamiento y el pronóstico, y también las malformaciones asociadas. Y es muy diferente en el hombre que en la mujer. En la mujer, una malformación anorrectal tiene más riesgo porque tenemos el riesgo de tener una cloaca. Entonces, en el niño puede ser que tengamos una fístula rectal en el periné, o sea, en el periné, donde en alguno la fístula está donde debería de estar el ano. Una fístula recto vulvar o que está en la uretra, una fístula recto prostática uretral, la fístula está a nivel uretral, fístula recto vesical, que la fístula está en la vejiga, un ano imperforado sin fístula rectal, que es una atresia rectal, o sea, nada más no se perforó y todo lo demás se formó bien, no se perforó. En la mujer podemos tener igual una fístula recto perineal, una fístula recto vestibular que esté en el vestíbulo, un ano imperforado sin fístula, una cloaca persistente y una atresia rectal. Cuando tengamos ese diagnóstico, o que sospechemos o que veamos que a la hora de hacer nuestra exploración física y nuestro niño no tiene ano, no vemos ano, lo que tenemos que hacer es un invertograma, pero no se lo vamos a hacer inmediatamente. Tienen que pasar por lo menos 16 horas de nacido. ¿Para qué? Bueno, es un niño que en primer lugar se va a quedar en ayuno. Hay que esperarnos 16 horas para ver que entre aire al intestino, se empiece a distribuir bien el aire y podamos ver hasta dónde llega el aire. Entonces vamos a hacer un invertograma en donde se va a poner el niño en decúbito ventral, se le va a poner una compresa en la parte aquí, para ponerlo en esta posición y que el aire se eleve. Entonces se va a poner, muchas veces ponían una moneda o el termómetro, que la parte de mercurio esté donde debería de estar el ano, para ver qué distancia hay entre el fondo de saco, o sea, hasta donde llega el recto, con la piel. Si nuestro niño estamos sospechando, si estamos ante una de estas patologías en la que estemos sospechando que tenemos una fístula en las vías urinarias, hay que hacer un ultrasonido, valorar bien esas vías urinarias, ese tracto urinario, y ver que no tenga también malformaciones asociadas. Ya vimos que pueden tener hidronefrosis, que la causa sea que el diagnóstico prenatal sea por esa hidronefrosis. Y un cistograma, para ver dónde está la fístula recto-uretral. Va a haber alteraciones de vejiga y si hubiera reflujo vesico-ureteral, que es lo que nos daría más problemas. Entonces, en estos niños hay que dejar en ayuno, hay que descomprimir el estómago, igual colocar una sonda orogástrica. Son niños que se van a quedar en ayuno prolongado, entonces hay que iniciar la nutrición parenteral. Como vimos, hay que poner antibiótico para evitar esa translocación bacteriana, o más bien disminuir el riesgo de infecciones por la translocación bacteriana que va a haber, y el tratamiento quirúrgico. Dependiendo de dónde esté, de las malformaciones asociadas que tengamos, dónde esté la fístula y dónde qué distancia hay entre el fondo del saco y la piel, es el tratamiento que se va a hacer. Entonces, aquí tenemos un recién nacido masculino
vemos que tiene atresia, que no está permeable el ano, y hay que hacer un examen general de orina. Aunque no salga que no sea así tan el meconio por las vías urinarias y que no localizamos fístula, o sea, si nosotros hacemos la exploración física y no localizamos fístula, hay que hacerle un examen general de orina para ver si no nos reportan que haya meconio y ver que a lo mejor está la fístula, sí tiene una fístula en la uretra o una fístula en la vejiga, pero aún no ha salido meconio. Entonces siempre hay que hacer un examen general de orina para ver ese detalle. Entonces, si tenemos una fístula perineal, que está localizada en el rafe medio, solamente estamos hablando de una estenosis anal, se hace un descenso sagital posterior, que esa es la cirugía que hizo el doctor Peña, sin colostomía, y el pronóstico es bueno. Aquí el pronóstico también va a depender mucho de qué tan funcionales sean los músculos del esfínter anal, si están desarrollados o si no están desarrollados. Si tiene una buena musculatura glútea, si tiene un buen desarrollo de los glúteos, o si está así hipoplásico. Si está así hipoplásico quiere decir que los músculos del esfínter tampoco se desarrollaron bien, pero si tiene una buena musculatura, probablemente los músculos del esfínter estén bien desarrollados y a la hora de hacer la cirugía y hacer la estimulación se pueda llevar el ano, hacer una cirugía y que quede el esfínter funcional y que sea suficiente para que ese niño no vaya a tener estreñimiento ni vaya a tener el lado contrario, que vaya a tener incontinencia. Eso también es otro factor que nos da el pronóstico. Otro caso es en el que el niño, igual masculino, examen perineal, el perine está plano, tenemos orina en el meconio en la orina, hay que hacerle una colostomía y entre los 2 años y medio, los 2 meses se hace el descenso sagital posterior. El otro caso es que no tenemos evidencia clínica, una pelvigrafía lateral en posición vertebral, hay una distancia, o sea, no hay evidencia clínica de que haya meconio en la orina, hay una distancia entre la piel con el fondo de saco mayor a 1 centímetro, hay que hacer la colostomía y a los 2 meses se hace el descenso, y si es menos de 1 centímetro, se puede hacer el descenso en el primer acto quirúrgico y ya el niño queda pues con su cirugía normal. En el caso de la niña, pues es un poquito más complicado porque en la niña hay que hacer el examen perineal, hay que localizar dónde está la fístula, hacer un ultrasonido para ver los genitales femeninos internos, para ver cómo están las vías urinarias. Si localizamos fístula y estamos ante una cloaca, es la que tiene, ya vimos, peor pronóstico, hay que hacer una colostomía, vaginostomía, derivación de las vías urinarias. O sea, tenemos que derivar las 3, bueno, para después ir haciendo correcciones poco a poco. Entonces va a quedar, y después se hace después de esto, ya que crece la niña, se hace la corrección de ano recto, vagina uretra, y se hacen las plastías correspondientes. Entonces esta niña, como tenemos que corregir genitales, vías urinarias y el recto, pues son las que tienen peor pronóstico. Si la fístula está vestibular o vaginal, se hace la colostomía y después se hace el descenso sagital posterior. Si está en el nivel perineal, se hace anoplastía, se hace el descenso sagital posterior inmediatamente. Si no localizamos la fístula, si no es posible localizar la fístula, hay que hacer el invertograma o la radiografía lateral en decúbito ventral. Si la distancia recto-piel es menos de 1 centímetro, se puede hacer la anoplastía sagital posterior en la misma cirugía, y si es más de 1 centímetro, pues hay que hacer la colostomía y después se programa para la cirugía. Eso ya lo vería el cirujano. Aquí si se fijan, aquí tenemos el ano atrésico, o sea, no vemos dónde está no tiene ano, pero si se fijan, aquí vemos la fístula. Estas bolitas son el meconio. Entonces tenemos una fístula perineal. Y esto lo podemos ver. A veces no se ve cuando el niño nace. Así, inmediatamente que nace no vamos a ver estas fístulas o estas bolitas de meconio, sino que
pues es un niño que ya no tiene ano, hay que dejarlo en ayuno y hay que estarlo vigilando, hay que estarlo observando para ver si no es evidente después las fístulas, que después salga el meconio por la orina, como la foto anterior, o estas bolitas, ¿sí? De que la fístula es perineal. Entonces ya después de horas vemos esta fístula y ya podemos ver dónde está la fístula. Y esta es la cirugía del descenso sagital posterior, en donde se hace su neoano y cierran fístulas y hacen el descenso del recto y lo localizan donde debería de estar anatómicamente. Y algo que tienen que hacer, pues por medio de electroestimulación, localizan dónde está el esfínter del ano e intentan o sea, el objetivo de la cirugía es que quede el ano exactamente donde tiene el esfínter, para que ese niño pues tenga un buen pronóstico para sus evacuaciones, ¿no? Pues la continencia, entre más alta esté el defecto, el pronóstico respecto a continencia pues va a ser malo. Entonces, entre más alto quiere decir que no se formaron bien los esfínteres, entonces ese niño probablemente vaya a tener incontinencia. Entre más baja sea la malformación, pues tiene mayor riesgo tiene menor riesgo de que sea incontinente, pero sí de sufrir estreñimiento. ¿Sí? ¿Alguna duda de malformación anorrectal? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es detectar la malformación. Les digo, a mí me tocó un caso en el que el niño evacuó. O sea, nosotros lo llevamos a la cuna de calor radiante, lo ponemos en posición normal, la cabeza hacia nosotros, y a la hora de que ya íbamos a voltearlo para continuar con la exploración física, vemos que ya tiene meconio. Pero cuando hacemos la exploración física para ver genitales, no había ano. ¿Qué pasó con ese niño? Tenía una buena fístula, o sea, él tenía una fístula perineal y la fístula perineal era tan suficiente, o sea, era tan buena esa fístula que prácticamente hacía la función del ano y el niño evacuaba por ahí. Entonces, muchos cirujanos, si ven fístulas tan suficientes, le hacen dilataciones. Pueden hacerlo dilataciones con los dilataciones de Hegar, y van haciendo dilataciones hasta que ese ano sea más, o sea, para que pueda evacuar por ahí el niño y retrasar la cirugía. Y que se puede, en lo que come, se puede ir a su casa, evacúe por ahí, por esa fístula, enseñan a la mamá a hacer las dilataciones, a utilizar los dilatadores de Hegar, que evacúe espontáneamente el niño por esa fístula y después hacen las correcciones, para no exponerlos en la etapa neonatal, sino que sea un poco más tardío, que el niño esté más desarrollado, que suba de peso para disminuir los riesgos postquirúrgicos, o para lo que hacen también con los prematuros. Luego a veces aparte de ser prematuros, nacen con alguna malformación. Entonces, pues pasar a quirófano un niño de 1 kilo, si ven que una fístula es suficiente, pues muchas veces así estuvimos manejando uno con dilatadores Hegar, por ahí evacuaba la bebé y ya cuando subió de peso se pasó a quirófano para hacer la corrección de la malformación anorrectal. Sí, ya en ese tiempo pues la niña mejoró todas las patologías propias de la prematurez. Esa niña pesó 900 gramos al nacer y para colmo nace con una malformación anorrectal, superó todas las patologías propias de la prematurez y ya después vino lo de su malformación. ¿Dudas? Entonces vamos a ver un pequeño caso clínico. Una mamá de 29 años de edad, su gestador, el embarazo anterior fue un aborto y ella padece hipotiroidismo. En este embarazo tuvo un control prenatal adecuado, acudió a 12 consultas, tanto mamá como papá consumieron ácido fólico 6 meses antes del embarazo. Se programa para operación cesárea y se recibe un recién nacido femenino con respiración y llanto espontáneo. Se hace pinzamiento tardío del control, requiere únicamente pasos iniciales de reanimación y pasa alojamiento conjunto. No había factores de riesgo. El diagnóstico prenatal, el ultrasonido prenatal decía que todo estaba bien. No se había hecho ningún diagnóstico por ultrasonido y tenía ultrasonidos estructurales. La niña se le dio una edad de 39 semanas de gestación, pesa 3,225, talla 52, perímetro cefálico 36, pasa alojamiento conjunto. En el primer día donde estuvo hospitalizado presenta una regurgitación de contenido gástrico. Normal. Para el primer día de vida
Se le hace lavado gástrico, se sacaron 10 mililitros del estómago, siguió comiendo y no volvió a vomitar, se da de alta a su domicilio. ¿Qué diagnósticos tiene hasta este momento la niña? Por edad. Muy bien, hasta ahí. Entonces, la niña tiene un recién nacido de término con peso adecuado para la edad gestacional. Vemos nuestras gráficas de Jurado García para 39 semanas, 2,200. Está dentro de las desviaciones estándar, está dentro de las percentilas. Entonces, una recién nacida, aparentemente sana, con peso adecuado. El segundo día de vida empieza con vómitos de contenido gástrico. Los papás negaban que fuera biliar, que van incrementando en frecuencia y en cantidad hasta ser prácticamente en todas las tomas, en todas las tomas y después ya toda la toma. Acuden a consulta y llegan con 39.5 grados esa bebé. Tenía 2 días y ya pesaba 3 kilos. Había bajado 225 gramos. ¿Qué sospechan en este momento? ¿Creen que sea una hipertrofia de píloro? Tiene 2 días la niña. ¿O qué sospechan ustedes? A 13, pero le hicieron un lavado gástrico y sí pasó la sonda. Los vómitos son gástricos, no biliares. ¿No pensarían en sepsis? La niña llegó con fiebre y ha bajado 225 gramos de peso. Podría ser, ¿no? Vimos los diagnósticos, los datos clínicos de sepsis cuando vimos el tema, que son muy inespecíficos. Y empiezan con, ¿se acuerdan aquella tablita que les puse de fiebre de origen infeccioso o no infeccioso? ¿Qué me preguntarían para saber si esa niña realmente tiene sepsis o no? ¿Cómo la vimos en la consulta? ¿Cómo se vio en la consulta? ¿El estado mental? ¿Cómo El estaba? estado general, ¿cómo estaba la niña? Si estaba bien, si se veía mal. Entonces, ahorita por los datos clínicos podríamos sospechar en sepsis y obstrucción intestinal. La niña se veía bien. O sea, la niña estaba bien, se le dio de comer en el consultorio y la niña bebía con avidez porque tenía hambre. Pero se le dio de comer y vomitó otra vez ahí en el consultorio. También tendríamos que checar la coloración, ¿no, doctora? Sí, ajá, porque bajó 225 gramos, entonces hay que ver si no está ictérica, ¿no? O ictérica, si no está pálida, si no está terrosa. No, la niña se veía bien. Entonces, pues la niña, solo único dato que nos haría sospechar en fiebre sería, bueno, más bien en infección, sería la fiebre, la pérdida de peso y nada más. Pero la niña se veía bien, comió bien, estaba bien en su estado general. Lo único que estaba deshidratado, o sea, había bajado mucho de peso porque un día antes había estado vomite y vomite y vomite y no había subido nada de peso. O sea, ¿qué porcentaje de pérdida de peso había tenido? Si ella pesó 3,250 y ahorita pesaba 3 kilos, ella había tenido una pérdida de peso del 7% en 48 horas. ¿No les llamaría eso la atención? ¿Cuánto debe de perder de peso un niño en la primera semana de vida, de término? El 10%, ¿no? Y esa niña ya había perdido el 7% en 2 días. Entonces, eso es importante también que ustedes investiguen cuando lleguen sus niños, vean qué porcentaje de pérdida de peso llevan ese niño para los días de vida. O sea, ya es una pérdida de peso importante y la niña estaba vomitando. Entonces, es una niña que no se puede dar, aunque parezca de origen no infeccioso, esa fiebre, no es una niña que no se puede dar de alta, se tiene que investigar. Esos eran sus laboratorios iniciales: hemoglobina de 16, hematocrito de 45, 10.700 leucos, 77% de neutrófilos, plaquetas de 133.000, una procalcitonina de 0.5 y una PCR cuantitativa de 0.11. ¿Les llama algo la atención de sus laboratorios? ¿Están normales? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué podría estar anormal? Ahí está su tablita por los días de vida. La niña tiene 48 horas de vida. Y aquí está la tablita de procalcitonina. Está normal, está alta esa procalcitonina. Si vemos los leucocitos,
Para las 48 horas está normal. Lo normal es de 5,000 a 21,000, tiene 10,000, están normales. Los neutrófilos están un poco aumentados, sí, ya deberían de estar empezando a bajar, tiene 77%, están un poco aumentados. Llama la atención estas plaquetas de 133,000, ya no están tan dentro de lo normal, están empezando a bajar. La procalcitonina para 48 horas está negativa, la PCR está negativa. Entonces, ¿sospecharían sepsis o se irían ya más por algo obstructivo? Algo obstructivo. Entonces ya nos iríamos por una obstrucción intestinal. Hay que buscar dónde está la obstrucción, porque la mamá nos está diciendo que el contenido que vomitaba era gástrico, no biliar. Esa es su radiografía. ¿Cómo la ven? No hay nada de aire en intestino. Vemos aquí una bolita que es el fondo gástrico, únicamente. Le hacen un tránsito intestinal y esta es su imagen. Un intestino gigante y no pasa, de aquí no pasa. No pasa el líquido, el medio de contraste de aquí. ¿Dónde está la obstrucción? Pareciera píloro, pero tiene 2 días de vida. ¿Podremos sospechar en píloro? ¿A qué edad más o menos se presentan? Aquí está esta imagen más padre. En el donde se ve que ya no pasa el medio de contraste y se ve la barrera y ausencia de aire en el resto del intestino. Se le pone una sonda orogástrica y se saca todo esto de la pancita del bebé. Vean cómo está decrecido el intestino de ese bebé y se sacaron 150 mililitros entre líquido y comida. ¿Qué sospechan? ¿Píloro? Bueno, esa niña tenía un diafragma gástrico, o sea, la malformación estaba en el estómago. Tiene un diafragma gástrico prebacteriano, así lo hizo el diagnóstico el cirujano pediatra después del posquirúrgico. Se hizo su reconstrucción, se abrió el estómago. Ellos dicen que que ahí estaba la membrana, se revisó todo el intestino, estaba permeable, no había obstrucción en ningún otro nivel, más que esa membrana gástrica. La niña estuvo 7 días en ayuno, le quedó su sonrisa, siempre se les deja Penrose. Y pues a los 7 días la niña empezó a comer. ¿Alguna pregunta de malformaciones intestinales? Entonces, vean, esa niña parecía un píloro. Lo único que no coincidía era que tenía 2 días de vida. ¿Sí? Y era una membrana gástrica. Doctora, cuando se le va a empezar a dar de comer a esos niños, ¿se le tiene que dar alguna fórmula hidrolizada o se prefiere la lactancia o cómo? Se prefiere la lactancia. La primera vez que se le da de comer, lo que se prefiere es lactancia. Si vemos que ese niño no tolera, luego lo que pasa muchas veces con estos niños es que las vellosidades intestinales están atróficas, porque es un intestino que no se estimuló antes de nacer, es un intestino que está alterado. O sea, es un intestino que desde antes de nacer nunca circuló el líquido amniótico bien por ahí, porque estaba atrésico, estuvo 7 días en ayuno. Entonces, lo que se intenta es, se les da leche materna. Si con leche materna no toleran, se les intenta con una hidrolizada. En lo que se pone a dieta a la mamá. Se puede poner una dieta de restricción a la mamá que quite todos los lácteos, todo lo que tenga proteína de la leche de vaca, dure 72 o hasta una semana con la dieta. En ese tiempo se le da hidrolizada y después se reintroduce la leche materna. Y una dieta tan estricta de la mamá, así es como si estuviéramos dando una fórmula hidrolizada. Entonces, generalmente empezamos con lactancia. Si no tolera, ya se busca una hidrolizada. También si los niños tuvieron muchas complicaciones en el posquirúrgico, se intenta, preferimos como que empezar con hidrolizada, se pone dieta a la mamá, ya una vez que tolere un volumen mayor el niño, se inicia la lactancia.
Porque no vamos a empezar tomando, o sea, dándole a ese bebé ella pesaba 3,200, no le vamos a dar los 30 mililitros, que es su capacidad gástrica, no. Se empieza con un estímulo enteral trófico, o sea, se empieza con 12.5 mililitros kilo día, esos 12.5 se dividen en las 8 tomas, kilo día, o sea, por ejemplo, esa niña que pesaba 3 kilos, le estaban dando 5 mililitros por toma cada 3 horas. Y se les va incrementando poco a poco el volumen, pero lo ideal es que empecemos con leche materna. Acuérdense que lo ideal es leche materna para todo, o sea, para todas las patologías, pues lo ideal es la leche materna. Pero si no, ya es tensamente hidrolizada. De hecho, la niña de la foto está con fórmula de aminoácidos, ni siquiera es tensamente hidrolizada, ¿sí? Doctora, ¿puede repetir la fórmula, la de la estimulación enteral? Va de 12.5 a 25 mililitros kilo día. ¿Cómo vas a decidir si le das 12.5 o 25? Eso nosotros le llamamos estímulo enteral trófico. O sea, esa leche, cuando das de comer así, no lo vas a alimentar, sino es nada más para estimular ese intestino. Entonces, vas a empezar con 12.5 para los prematuros, para los niños que tuvieron más problemas intestinales, y vas a empezar con 25 a los niños de término que a lo mejor no tuvieron tanto problema intestinal. Por ejemplo, los niños posquirúrgicos vas a empezar con 12.5. Pero haces la suma, por ejemplo, 12.5, bueno, haces la operación 12.5 por 3 kilos, entre 8 tomas que se les dan al día, y nos da 4.6 mililitros. Entonces, lo redondeas. No, la enfermera no va a medir 0.6. Lo redondeas a 5 mililitros cada 3 horas. Y aparte se acompaña con la nutrición parenteral, sí, ese estímulo, siempre. Sí, el estímulo. Okay. Sí, Carla. Perdón. ¿Cuándo puedes decidir ya ir quitándole la nutrición? ¿O la nutrición también se puede bajar? Sí, tú vas a ir bajando, vas a ir subiendo la vía oral, vas a ir subiendo las tomas y vas a ir bajando la NPT hasta que la mayor cantidad de leche o de líquidos que le pases sea vía oral y ya la menor cantidad NPT. Entonces, de acuerdo a como tú vayas viendo que va tolerando tu bebé, le vas a ir incrementando diario o cada 48 horas, dependiendo cada bebé. Pero así, le das 5 mililitros hoy. Mañana le das 10, pasado mañana 15. Entonces, tú le vas bajando la nutrición parenteral, vas subiendo la vía oral y vas bajando la nutrición parenteral. Cuando ya tu vía oral, lo que le estás dando de comer sean 100 mililitros por kilo día, suspendes tu nutrición parenteral porque ya tu mayor porcentaje de líquido se lo estás dando vía oral y ya casi no le estás dando nutrición parenteral. Entonces, tú vas a ir incrementando los aportes de nutrición parenteral, le vas a poner más proteínas, lípidos, carbohidratos, y cuando vas subiendo la vía oral y vas bajando la nutrición, tienes que ir bajando esos aportes. Entonces, va a llegar un momento en el que tu nutrición parenteral ya no va a tener nada, porque ya no tienes casi volumen para administrar. Entonces, es cuando la quitas y ya nada más pones soluciones para completar tus líquidos. Pero es cuando ya tienes 100 mililitros por kilo día de vía oral. ¿Sí quedó claro? ¿Cómo es ese? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos el día lunes para su examen final. ¿Sí? Doctora, para el... ¿Y quién habla? ¿César? Una duda nada más para corroborar para el examen. ¿Qué temas son? ¿Solo los de tercer parcial o todo? Van a venir, ya lo hice, ya está hecho el examen. La mayor cantidad de preguntas son 36 preguntas de lo último que vimos, ¿sí? De todo lo demás van a venir así como casos clínicos, de calcúlame el Apgar, calcúlame el Silverman,
Pero así la mayor cantidad de preguntas es de estos últimos temas, de los que vimos después del segundo parcial. Del primer parcial son preguntas muy sencillas y de los otros 2 parciales las saqué del examen anterior. De los 2 exámenes anteriores, las preguntas que puse son de las que ya las que venían en los otros exámenes. Les puse obviamente de reanimación neonatal. Algunos casos son los mismos que venían ya en el primer examen. Otros casos son diferentes, pero es reanimación neonatal prácticamente. Y las otras preguntas que les puse de los otros temas son sencillas y ya las habían contestado en los exámenes anteriores. Ángel. Había visto otra mano levantada, pero ya no está. Era yo, doctora. Entonces, bueno, por ahora lo que le había preguntado más o menos mi compañero César. Muy bien. Gracias. Sí, si no tienen dudas, pues nos vemos el día lunes. Hasta lunes, doctora. Que tenga un bonito día. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Yo ahorita les mando esta clase para Gracias. que la sigan. Sí.